diferencia entre lo que pasa el tamiz número 10, que es 77.15, menos lo que pasa el tamiz número 200, que es 53.60, y eso seguro nos da 25.55. Y el finos pues se mantiene, lo que pasa el tamiz 200. Solamente ese, bueno, hay que resaltar ese detalle. La tabla de clasificación que nos presenta la ASTO es esta, ¿no? Nuevamente, aquí tenemos la tabla ASTO que hemos visto. Aquí están las ecuaciones generales de índice de grupo, también para los suelos A26 y A27, etcétera, ¿no? Para que no cometamos errores. Entonces, nosotros podemos utilizar en base a esto, a esta tabla, pues todos nuestros datos y clasificar. Bueno, también tenemos la carta de plasticidad del ASTO, pero que poco se lo utiliza en realidad, ¿no? Entonces, vamos a simplemente nosotros ahora realizar el procedimiento según la ASTO, que es bastante simple. Nuevamente, para identificar el tipo, si el suelo es de grano grueso o de grano fino, nuevamente nos basamos en el tamiz número 200, pero los rangos son diferentes, ¿no? Vamos a recordar que, por ejemplo, aquí voy a utilizar otro color, ¿ya? Aquí vamos a utilizar ahora otros criterios. Por cierto, estamos con la ASTO, son otros criterios. El porcentaje que pasa el tamiz número 200 no cambia, 53.6%. Recordemos que los criterios ahora hacen referencia al 35%, ¿no? Ya no al 50% como el unificado. Entonces debo tener en cuenta ese detalle, ¿no? Si se cumple esta condición, el suelo va a ser de grano grueso, y si se cumple esta otra condición que también hace referencia al 35%, pues va a ser un suelo de grano fino. Ustedes que ya conocen la clasificación mediante el sistema unificado, ¿qué debería de salirnos? ¿Grueso o fino? Muy bien, ¿no? Entonces, y esto es lógico, ¿no? 53.6 es mayor que 35, por tanto, el suelo es fino. Entonces, tiene cierta coherencia con el otro sistema, hasta ahí. Luego, retorna a la macana, esto no lo había visto. Bueno, retornamos a nuestra tabla de clasificación del ASTO, en el formato que está acá. Esto es lo que vamos a tener, ¿no? Entonces empezamos a hacer la verificación, ¿no? Entonces vamos a utilizar esto. Si es un suelo fino, pues entonces estamos acá. Nos vamos a olvidar de esto, ¿no? Igual que en el sistema unificado, pues eliminamos, mi suelo no va a estar acá. Puedo eliminar todo esto y me voy a concentrar simplemente en este detalle, ¿no? Entonces, hago aquello. Paso 2 dice, con los datos del laboratorio verificamos de izquierda a derecha hasta encontrar la clasificación correcta. Entonces, datos importantes del laboratorio. El porcentaje que pasa el tamiz número 10, hay que anotarlo, 77.15. El porcentaje que pasa el tamiz número 40, 73.29, y lo que pasa el 253.60. Por otro lado, necesitamos saber que el límite líquido es 0 y el índice de plasticidad es 0. 1, 2, 3, 4, 5 datos suficientes para clasificar mediante el sistema ASTO. Ahora sí, retornamos a nuestro cuadro de una tabla de clasificación y vamos a poner los datos inicialmente que hemos marcado, ¿no? 77, 73, 53.6, etc. 0 y 0. Estos son nuestros criterios que tenemos, ¿no? Para la clasificación. Entonces, esto, vean, que es remarcado de color rojo, para este caso, pues ya sé que no me va a servir. Eliminar. Porque el porcentaje que pasa el tamiz número 200 es más que el 35%. Entonces estoy acá en esta zona. Entonces con eso pues empiezo a hacer la verificación. Y vean, digo, muy bien, voy a observar. Lo que pasa el tamiz número 10 dice, verifico primeramente para el suelo A4. Cumple porque no hay ninguna condición. Lo mismo, lo que pasa el tamiz número 40. No hay condición. Bueno, aquí están los valores, pero no hay condición, por tanto,
cumple. Veo esto, ¿no? Dice, mínimamente debería de haber 36%. Yo tengo 53.6%. Obviamente cumple. El mínimo es 36. Bueno, yo tengo más que 36. Cumple. ¿Qué pasa con el límite líquido? ¿Qué dice? Un valor máximo es de 40%. Yo tengo 0. Bueno, entra en ese rango. Para el índice de plasticidad, ¿qué me dice? 10% máximo. Yo tengo 0. Entonces cumple. Vean que el A4 me ha cumplido a cabalidad todo. ¿Qué he dicho? Ya no necesito verificar para nada, para ningún caso más. Entonces, encierro esto en un cuadro y digo, bueno, mi clasificación entonces va a ser un A4. Ese es el grupo, ¿no?, al que corresponde. Un A4. Paso 3, determinamos el índice de grupo. Para eso recuerdo las ecuaciones, ¿no?, que hemos visto. Las ecuaciones de ahí puedo o no puedo utilizar. Yo tengo un A4. Pero también recuerdo las reglas de uso del índice de grupo, ¿no? ¿Qué tenía ahí? Si el índice de grupo es menor a 0, el registro igual a 0. Anote un número entero, no decimal. Si el índice de grupo es no plástico, ¿qué decía? El índice de grupo debe ser igual a 0. ¿Nuestro caso qué es? Es un solo NP para nuestro ejemplo. Entonces, no necesito calcular por estas ecuaciones. Entonces, ya por esta condición, y digo, ¿no?, mi suelo es no plástico. Entonces, el índice de grupo es igual a 0. Ahí está, se marca. Entonces, la clasificación, pues, va a ser simple. El suelo es un A4C. Y listo. Con eso he concluido la clasificación de este material. ¿Preguntas, dudas? ¿En cuál tabla? ¿Sí? ¿Dónde dice 36? ¿Dónde está el tamiz número 200? No te entiendo. ¿Ah, esto? A ver. No. Este es una verificación de lo que pasa el tamiz número 200. Dice mínimo debe ser 36%. Es una condición, ¿no? Esta es una condición. Mínimo 36% debe pasar el tamiz número 200 para que entren en cualquiera de estos grupos. Pero el principal se basa en el 35%, ¿no? Claro que debería de cumplir. Todos deberían de tener mínimamente aquello, ¿no? Porque aquí dice más del 35% debe pasar el tamiz 200 para ser considerado como suelo fino, de grano fino. Pero para que entre en estos grupos pequeños de acá, pues dice mínimo 36%. O sea, no es lo mismo. Esta verificación estamos haciendo para saber si es suelo granular o suelo fino. La verificación que se hace aquí es para saber a qué grupo va a entrar. ¿Dónde entra quién? No te entiendo.
pero lo que ya hemos indicado, creo que el día de ayer no me han entendido. Hemos dicho que en el sistema ASTO hay ciertos vacíos que nos dejan. Entonces, y hemos agarrado en términos de índice de plasticidad para recordarles, ¿no? Y hemos dicho, el índice de plasticidad va a ser, si es mayor a, perdón, mayor a o mayor o igual a 11, va a ser de altamente plástico. Si el índice de plasticidad es menor o igual a 10, habíamos agarrado ese dato y hemos dicho, pues va a ser de baja plasticidad. Y les he dicho, ¿y qué pasa si hay estos vacíos entre el 10 y el 11? Entre el 10 y el 11? De hecho, entonces, para el sistema ASTO es recomendable que redondeemos estos valores. ¿No ve? Tenemos que utilizar la regla de redondeo y pues trabajar con números redondos. Entonces uno agarra y dice pues lo mismo acá. Si el F200 acá, por ejemplo, es, no sé, como alguien me dice, pone el ejemplo, el F200 es igual a 35.4. ¿Ya? ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la condición acá? Dice 35% o menos del total de la muestra pasa al tamiz 200. 35.4 será menos que 35. Pues entonces, ¿dónde deberíamos de estar? Y aquí es claro, más del 35% del total de la muestra pasa el tamiz número 200. 35.4 es más que 35. Entonces, nuevamente estamos aquí. Esta condición de 35 solo sirve para identificar si vamos a utilizar esta tabla o vamos a utilizar esta tabla. ¿No ve? Y ahora viene aquí, me dicen aquí esto. Esto es un criterio para ver si va a entrar en estos grupos de acá, ¿no? Que casualmente en esto todos tienen el mismo criterio, porque estamos hablando de suelos finos, ¿no? Todos son suelos finos. Entonces, sin embargo, pues aquí la condición nos dice claramente, debe ser mínimamente 36%, ¿no? Mínimamente debe ser 36%. Si no, no cumpliría, ¿no? Simplemente eso. Hay que tener ese detalle claro. Aquí hay algo que no hemos hablado, perdón, y se me estaba pasando en cuanto a la tabla. Para los suelos A7, bueno, hay dos posibilidades, que el suelo sea A7.5 o el suelo sea A7.6. ¿De qué depende eso? Pues va a depender de esta condición, ¿no? Miren que los criterios van a ser los mismos, esos van a cumplir los mismos, pero vamos a venir por acá. Dice, para que el suelo sea A7.5, por eso dice subíndice, superíndice más bien A, pues debe cumplir esta condición, ¿no? Para A7.5, dice, el índice de plasticidad debe ser menor o igual a la diferencia entre el límite líquido menos 30. Si esta condición se cumple, entonces el suelo va a ser A7.5. Si no se cumple, pues seguramente vamos a verificar la segunda condición y seguro que debería de cumplir, ¿no? Ahí dice el índice de plasticidad debe ser mayor que el límite líquido, mayor que la diferencia entre el límite líquido menos 30, que es lo contrario de esto. Entonces en ese caso va a ser un A7.6. Es algo que se me ha pasado, no lo dije creo, ni siquiera ayer. ¿No? Muy bien. Ahí tenemos ya los dos sistemas de clasificación. Tienen harto para leer este fin de semana.
Ya. A ver, ¿te refieres a qué? A este valor de que el porcentaje, digamos, acá sea no 53.6, sino 35.4 exactamente? Entonces aquí la condición, ¿te refieres a esta condición? ¿Entro aquí o no entro aquí? Miren que en ese caso en particular, tienen que mirar todo esto. Toditos tienen la misma condición, no cambian. Ya sea para la A4, A5, A6, A7. Toditos tienen la misma condición. ¿Eso qué significa? Que si yo he definido, he identificado que aquí ya el porcentaje de, el material es un suelo fino, porque ha cumplido esta condición, no cumple con esta. Entonces, pues debería de cumplir o debería de asumir que para todos va a cumplir, en este caso. En este caso en particular, ¿no? No sé si se va a dar, no sé, pero si se diera el caso, pues bueno, todos tienen la misma condición. Entonces se supone que debería de cumplir para todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a gobernar más en este caso para definir si es un A4, un A5, un A6? Pues son estos. Estos son los datos que en realidad van a gobernar esta clasificación, la plasticidad. Y ahí sí vean que hay mucha diferencia. Máximo 40, máximo 10. Aquí, mínimo 41, máximo 10. Máximo 40, mínimo 10. Mínimo 41, mínimo 11. Entonces aquí el que gobierna es la plasticidad, porque es un suelo fino. La granulometría ya no tiene mucho que ver, porque en realidad, mire, inclusive ya no tenemos condiciones por acá, ¿no? Eso. Muy bien, jóvenes. Entonces, quedamos acá y nos vemos el día lunes. ¿Listo? Entonces, con esto cerramos este capítulo. Capítulo 2. Y nos vemos el día lunes directamente. Ya que tengan entonces muy buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. ¿Sí? ¿Alguien quería consultar? ¿Noemí? Sí, lo voy a subir en unos minutos más, ahora mismo.